estimados alumnos, estimadas alumnas, esperando que se encuentren bien, les hacemos llegar este video con la retroalimentación del control, de su último control de este primer semestre, referido a la unidad cardiovascular en su segunda parte. El primer caso era un paciente hipertenso que acude a la urgencia por un dolor precordial, en el cual se le pasa, pero le vuelve luego por realizar un esfuerzo físico. El paciente se encontraba con losartana e hidroclorotiazida para su tratamiento antihipertensivo. Con el diagnóstico de angina de esfuerzo se da de alta con estos fármacos que aparecen en pantalla, principalmente la nitroglicerina de rescate, y se le da un tratamiento profiláctico para evitar nuevas crisis anginosas, además de su tratamiento actual antihipertensivo. La primera pregunta que les hicimos en este control fue ¿cuál de los siguientes efectos farmacológicos es producido por la nitroglicerina? Como bien lo explicamos, como se ha explicado en el libro de guía y también como se explicó en las retroalimentaciones, los nitratos, principalmente en dosis terapéuticas, su efecto es vasodilatar, generar vasodilatación venoso, principalmente como les comenté yo en la retroalimentación. Por tanto, su principal efecto es disminuir la precarga y por tanto el estrés que experimenta la pared ventricular al tener que soportar más o menos volumen que le llega desde las venas. Por tanto, al generar venodilatación, el volumen que le llega al ventrículo es menor, por tanto el consumo de oxígeno disminuye, lo que reduce el dolor anginoso. Por tanto, la alternativa correcta era disminuir el retorno venoso al corazón. Aumentar el metabolismo de glucosa en corazón, eso lo genera otro tipo de fármaco llamado trimetazidina. La trimetazidina no se utiliza mucho, es como desde segunda a tercera opción que cambia el metabolismo para hacerlo más eficiente. Aumentar el número de vasos colaterales coronarios, eso no lo hace. No existe, por lo menos a mi conocimiento, algún fármaco que tenga este efecto farmacológico. Y la respuesta D, en este caso, en esta primera pregunta, es disminuir el automatismo de los nodos. Esto lo podrían hacer los antagonistas del calcio, como verapamila, y antagonistas beta o beta bloqueadores como el propranolol. La pregunta 2, ¿cuál de los siguientes efectos adversos se esperaría encontrar con la nitroglicerina? La nitroglicerina, como bien aparece en esta imagen, tiene varios efectos adversos, pero los principales son hipotensión, y por tanto a veces pueden generar taquicardia refleja, no bradicardia, y generalmente generan, como todo, la gran mayoría de los vasodilatadores, dolor de cabeza y enrojecimiento de la parte superior del cuerpo, como lo hacen, por ejemplo, los antagonistas del calcio. En este caso, generan dolor de cabeza por vasodilatación, generando cefalea como respuesta correcta. No tienen efecto en la hipoglicemia y fármacos como el nitroprusiato son los que generan acumulación de cianuro, o más bien de tiocianato, ya que el cianuro se transforma en tiocianato y es el que genera la toxicidad a largo plazo con nitroprusiato, y es por eso que no se ocupa a largo plazo el nitroprusiato, y sí estos otros nitratos como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide. La pregunta 3, les consultamos cuál es el mecanismo molecular que explica las acciones de este nitrato, la nitroglicerina. Y como bien lo comentamos muchas veces, es generar o liberar óxido nítrico en la célula muscular lisa, como sale la respuesta A, y activar la guanilato ciclasa, que aparece aquí, guanilato con el óxido nítrico por los nitratos. Por tanto, el nitrato pasa de la circulación hacia la célula muscular lisa, genera nitratos, ya lo vimos por la aldehído deshidrogenasa, como aparece aquí, también por glutatión u otras enzimas que todavía no se conocen muy bien exactamente el mecanismo de generación de óxido nítrico a partir de nitratos. Lo que sí se sabe es que generan óxido nítrico para generar la activación de la guanilato ciclasa soluble y la vasodilatación o la relajación de las células musculares lisas, como bien sale en la respuesta A. Favorece acción de la
de la ENOS, que es esta enzima, aquí no tiene efecto los nitratos, activar la proteína G, que no aparece en esta diapositiva, pero en estas flechitas, el GMP cíclico activa la proteína, la PGK, o la PKG, que es la proteína quinasa G, pero no es en miocitos, sino en células musculares lisas, por eso la alternativa C no es correcta, y bloquea directamente canales de calcio cardíacos y vasculares, también bloquea canales de calcio, como este, pero a través de la fosforilación de PKG. No es un efecto directo del nitrato, sino más bien enzimas que son activadas por la vía de señalización, activada por el óxido nítrico, por el nitrato. Por tanto, no es directo. La pregunta 4, ¿cuál de los siguientes fármacos elegiría usted como tratamiento profiláctico? Por lo tanto, el paciente necesita un fármaco que se dé en forma ambulatoria, por tanto, de preferencia no intravenoso. Descartamos el nitroprusiato en este caso, que podría ejercer un efecto antianginoso por su efecto disminuir la precarga, venodilatador, y disminuir la poscarga, dilatador arteriolar. Sin embargo, se da por vía intravenosa, por tanto, no es un buen fármaco para su terapia profiláctica. La digoxina tiene un efecto más bien contrario, que es aumentar el gasto de oxígeno porque genera un efecto inotrópico positivo. Y la procainamida es un fármaco antiarrítmico que su efecto tiene que ver con prevenir arritmias tipo auriculares o ventriculares. Por tanto, no tiene un efecto en la angina. En cambio, como ven en esta imagen y como ya lo vimos varias veces en las retroalimentaciones anteriores, los fármacos de primera elección en la angina sintomática y profiláctico son específicamente los nitratos, como la nitroglicerina, y beta bloqueadores o antagonistas del calcio. En segundo lugar, tenemos fármacos como la ivabradina o la ranolazina, que se utilizan en segunda o tercera línea. Pero los más utilizados son los bloqueadores del calcio o los beta bloqueadores, en este caso un beta bloqueador como el bisoprolol. La pregunta 5, como bien les comenté, el verapamilo es un fármaco bloqueador del calcio que podría haber sido utilizado en esta terapia ambulatoria del paciente. ¿Cuál de las siguientes es una explicación de dicha utilidad? La respuesta correcta es disminuir la fuerza, como aparece aquí, verapamilo y diltiazem específicamente disminuyen la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Estos efectos a nivel cardíaco disminuyen el consumo de oxígeno del corazón, por tanto, previenen los efectos, el dolor anginoso. Actúa exclusivamente disminuyendo la poscarga. En parte podrían generar una relajación vascular y ser parte de su efecto farmacológico o su efecto antianginoso. No obstante, no es exclusivo, sino también y principalmente su efecto farmacológico se ve a nivel cardíaco. En la B disminuye el estrés de pared provocado por la aumentada precarga. En este caso, no es esta respuesta porque los beta bloqueadores los bloqueadores del calcio, cualquiera de ellos, tiene un efecto más bien dilatador arteriolar. Por tanto, disminuyen la poscarga y no la precarga, como sí lo hacen los nitratos. Finalmente, la selectiva ubicación de canales de calcio del corazón, eso no es real porque los canales de calcio se ubican también en los vasos, en las venas o en las arterias, y también en otros músculos lisos. Por tanto, no es la eficacia de verapamilo no se debe a que los canales de calcio se ubican exclusivamente o selectivamente en el corazón. El caso 2 es un paciente con asma bronquial descompensado y que tiene una insuficiencia cardíaca sistólica, por tanto, se le da aspirina, torvastatina, enalapril, furosemida y nebivolol. La pregunta 6, les consultamos cuál de los siguientes efectos farmacológicos es producido por enalapril que lo hace ser de elección en la insuficiencia cardíaca, como lo vimos en la retroalimentación de hipertensión y en la retroalimentación de esta unidad.
El enalapril lo que hace es disminuir los efectos de la angiotensina por disminuir su síntesis. Por tanto, no hay angiotensina 2 disponible con los inhibidores de la ECA como el enalapril. Por tanto, evita todos los efectos posibles producidos por la angiotensina 2, y en este caso disminuye la hipertrofia de miocitos cardíacos y también de los miocitos vasculares. La respuesta A, ¿por qué no era? Potencia los efectos de angiotensina en receptores AT2, ya que como no hay angiotensina 2, no se puede potenciar el efecto en receptores AT2. Sí lo haría un bloqueador del receptor AT1 como valsartán o losartán, que al dejar disponible la angiotensina 2 al receptor AT2 sería como correcto, si fuera candesartán o valsartán. Bloquea directamente los efectos de aldosterona en miocitos y nefrones. Esto no, porque lo hace fármacos como la eplerenona o la espironolactona, los que bloquean directamente el efecto de aldosterona. Lo hacen indirectamente, ya que inhiben la síntesis de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Y la respuesta D, aumenta el gasto cardíaco. De partida esto ya no es real, porque aumentan el gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero por disminuir la poscarga. Y disminuyen el volumen plasmático, porque también son fármacos que favorecen la eliminación de agua, ya que angiotensina favorece la reabsorción de sodio y agua. Por tanto, aumenta el volumen plasmático la angiotensina 2. Por tanto, estos fármacos aumentan el gasto cardíaco, pero en parte por disminuir el volumen y también por disminuir la poscarga. La pregunta 7, ¿cuál de los siguientes efectos adversos esperaría encontrar con el uso de furosemida? Como ven acá, la furosemida tiene varios efectos, como lo comentamos en las retroalimentaciones anteriores, entre ellos hiponatremia, hipopotasemia o hipocalemia también llamado, hipomagnesemia. También tienen hipocalcemia, por tanto ya se descarta la B. Les comenté yo que la hidroclorotiazida, que son los diuréticos del ASA, son los que tienen un efecto, perdón, los diuréticos del ASA, bien digo, son los que tienen un efecto hipercalcemiante, que se ocupan a veces en algunas osteoporosis que no responden a la terapia habitual. Por tanto, se ocupa los fármacos como la hidroclorotiazida para aumentar el calcio plasmático. Todo lo contrario generan los diuréticos del ASA, que disminuyen el calcio, generando hipocalcemia. La tos es atribuible a varios fármacos, pero en el contexto cardiovascular a los fármacos inhibidores de la ECA, y la ginecomastia es atribuible a muchos fármacos, pero sobre todo a los que antagonizan los receptores androgénicos, como en este caso la espironolactona. Por tanto, la ototoxicidad es el efecto adverso principal, o no más bien principal, sino el que uno podría esperar de estos de la lista, ser atribuible a la furosemida. La pregunta 8 es, ¿cuál de las siguientes explicaciones da cuenta de la elección de nebivolol? Nebivolol es un antagonista AT1, antagonista del receptor beta-1 adrenérgico, disminuyendo la frecuencia cardíaca, el gasto, el volumen por sistólico, la función diastólica, disminuye la resistencia en parte, pero su principal efecto es disminuir los efectos tóxicos de norepinefrina o epinefrina en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en parte por reducir el inotropismo y el cronotropismo del miocardio, y también los efectos tóxicos de la norepinefrina en concentraciones elevadas en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que ahí su efecto en la sobrevida de estos pacientes. Disminuye el periodo refractario del nodo, de hecho aumentan el periodo refractario y de esa manera disminuyen la frecuencia cardíaca. La respuesta C, favorece la vasodilatación de las arteriolas renales aferentes. Esto no se le ha atribuido en parte a nebivolol, sino más bien a vasodilatadores directos, y reduce el estrés miocárdico inducido por la poscarga excesiva. Esto tampoco es el principal efecto, sino más bien actuar directamente, como bien sale acá, reduciendo los efectos cardíacos de la norepinefrina, reduciendo el inotropismo y el cronotropismo.
La pregunta 9 es ¿por qué se prefirió el nebivolol por sobre carvedilol, que es habitualmente utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca? En este caso, y la respuesta que ya vimos varias veces, que los pacientes era un paciente asmático poco controlado, por tanto se prefiere un antagonista beta 1 más selectivo respecto a, ya sea de tercera generación con efectos, como les comenté yo en la última retroalimentación, con efectos extras, como por ejemplo ser liberadores de óxido nítrico, tener efectos antioxidantes, o beta 1 de segunda generación sin efectos extras, como por ejemplo bisoprolol o metoprolol. En este caso, carvedilol es un antagonista no selectivo y que ha demostrado que también antagoniza los receptores beta 2, por tanto, no se recomienda en los pacientes asmáticos y por eso se preferiría en este caso nebivolol por sobre carvedilol. Ha demostrado mejores resultados en la mortalidad. Hay estudios que se han utilizado los 4 medicamentos más utilizados o más probados comprobaba efecto cardioprotector y que mejora la sobrevida de los pacientes, y ninguno, por lo menos hasta el momento, ha tenido mayores beneficios en este aspecto de la mortalidad uno respecto al otro. Faltan estudios que comparen entre estos fármacos. Por la interacción farmacológica de carvedilol con furosemida, no deberían tener una interacción farmacológica más allá que potenciar sus efectos en sus distintos blancos para ser utilizados, por ejemplo, en la hipertensión arterial o en la insuficiencia cardíaca, más que una interacción farmacológica. Y porque el carvedilol carece de efectos vasodilatadores directos, por el contrario, carvedilol tiene efectos cardiovasodilatadores directos. Por tanto, no es la alternativa correcta. En las preguntas 10 y 11 quiero hacer un hincapié, ya que esta retroalimentación la estoy realizando luego de tener los resultados preliminares de este control y un par de comentarios de sus compañeros, lo que nos llevó a analizar estas preguntas. ¿De qué va el análisis? Porque, vuelvo atrás un poco, ¿por qué les comenté yo, qué comentario les hice de que nebivolol se prefirió por sobre carvedilol? Lo que yo les comenté es que existen 4 fármacos de este grupo, amplio grupo de antagonistas beta, que se han probado muchos más, pero no han tenido efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca. Entonces, el error que cometimos en la pregunta 10 fue asumir que ustedes sabían clínicamente cuáles son estos 4 fármacos utilizados. Muchos de ustedes quizás lo vieron en medicina interna o en fisiopatología quizá, pero nosotros no podemos asumir que todos hayan tenido la oportunidad de saber cuáles son los 4 medicamentos a utilizar. En ese caso, y teniendo esa primera explicación, es la pregunta que se les hizo. ¿Cuál de los siguientes fármacos podría haber recibido el paciente como terapia crónica por su insuficiencia cardíaca? Esta pregunta tenía que ver con cuál, ustedes ya vieron que recibió nebivolol y enalapril. Por tanto, y furosemida. ¿Cuál de estos fármacos podría haber reemplazado o podría haber sido también utilizado? Al isquirén lo descartamos porque les comentamos, y aparece en el libro también muy bien explicado, que el alisquirén es un inhibidor de la actividad enzimática de la renina y se utiliza sobre todo y solamente en la hipertensión arterial y se utiliza muy poco porque no ha demostrado beneficio alguno por sobre fármacos como los IECA y los antagonistas AT1. Por tanto, el isquirén no se utiliza poco en la hipertensión arterial y no se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Por tanto, descartamos la D. Descartamos la D, propranolol, por 2 razones. Porque no se utiliza, no ha demostrado efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca, y también porque el paciente tenía problemas asmáticos y el propranolol es un antagonista beta no selectivo. Por tanto, nos quedan las alternativas A y C
en esta diapositiva atenolol y candesartán. Tenemos marcado candesartán porque era la alternativa correcta. Como bien ustedes saben, de hecho aquí aparece el fármaco candesartán, se utilizan para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, antagonistas beta e IECA. Cuando el IECA no puede ser utilizado, se reemplaza por un antagonista AT1. En este caso, si nosotros quisiéramos usar uno de estos fármacos, la respuesta era candesartán y reemplazaría, y como respuesta correcta, al enalapril, en la pregunta 11. Como bien habrán respondido muchos, quizás algunos de ustedes en el control, bien digo. El problema es que atenolol, ustedes no tenían, a nuestro entender, esperemos no estar equivocados en esto, atenolol no tenían cómo saber que no tiene utilidad. Teóricamente tiene la utilidad por ser un antagonista beta 1 específico, por tanto no tenía problema como lo tiene propranolol con el asma. No obstante, se ha visto y se ha estudiado, como bien aparece en esta diapositiva, que estos 4 fármacos, bisoprolol, beta 1 específico, carvedilol, que ese sí lo sabían, que lo hemos dicho muchas veces, que es beta 1, beta 2, con probada eficacia en la insuficiencia cardíaca, metoprolol, que también aparece en el libro como un fármaco utilizado en la insuficiencia cardíaca, y nebivolol, que también ha probado tener efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca. Y no aparece atenolol. He ahí la pregunta que nosotros les hicimos y por lo tanto se descarta el atenolol. No obstante, y les vuelvo a repetir, asumiendo que ustedes no tenían cómo saber esto porque nosotros no se los explicamos, y la idea nuestra es que ustedes aprendan y no perjudicarlos, es que consideramos como correcta, y quiero enfatizar esto, lo vamos a considerar correcto para no perjudicarlos, y es porque el que puso atenolol contestó correctamente respecto al conocimiento que nosotros le tratamos de brindar, que la insuficiencia cardíaca se ocupan antagonistas beta inespecíficos como el carvedilol, o específico o selectivo, más específico, como el bisoprolol o el nebivolol. Pero atenolol teóricamente podría ser útil, pero clínicamente no es útil. He ahí esta pregunta, para que ustedes descartaran candesartán en forma positiva, porque sí se utiliza, de hecho aparece aquí en esta diapositiva, y descartar atenolol por lo que les comento anteriormente, que teóricamente tendría utilidad, pero clínicamente no la tiene porque no ha demostrado efectos benéficos. ¿No? Distinto es a estos 4 fármacos que les comento en esta tabla. Por tanto, como nuestro fin en el curso, obviamente, es que a ustedes les vaya bien, no perjudicarlos y que aprendan, es que quiero recalcarles que atenolol teóricamente podría haber sido correcto, y es por eso que lo consideramos bueno, pero clínicamente los resultados indican que no es correcto porque se ocupan estos 4 fármacos: bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. Por lo mismo, la pregunta 11 la eliminamos. ¿Por qué la eliminamos? Es porque, bueno, la respuesta correcta en este caso era enalapril, porque nosotros asumíamos que ustedes iban a responder candesartán, por la explicación que ya les comenté. Al responder candesartán, era lógico que ustedes respondieran enalapril, porque no puede un paciente que está tomando enalapril no puede en teoría tomar candesartán, porque los efectos benéficos de esta combinación enalapril-candesartán nos superan los riesgos de la hiperpotasemia, la hipotensión u otros problemas atribuibles como insuficiencia renal a la combinación de un IECA y un bloqueador AT1. Por tanto, ¿por qué la eliminamos? Porque no tenemos cómo descartar o asumir que ustedes, si respondieron a atenolol, asumiendo que lo vamos a considerar bueno, lo más probable es que si ustedes hubieran puesto atenolol, el que reemplazan es nebivolol. Por tanto, nosotros no tenemos cómo saber que en la teoría que ustedes reemplazaran atenolol por nebivolol o atenolol por enalapril. Ojalá lo comprendan,
y es por la razón de por qué eliminamos esta pregunta. No tenemos cómo discriminar el conocimiento, ya que candesartán tenía que reemplazar enalapril y atenolol por nebivolol. Con una discusión con la profesora Mabel, llegamos a esta conclusión de el menor mal de no eliminar las dos preguntas que podría haberlas, le quita puntos, sino eliminar una y considerar correctas las dos alternativas anteriores. Pero les vuelvo a repetir, quiero que les quede claro que atenolol no se utiliza en la insuficiencia cardíaca, pero en la teoría tendría una utilidad o teóricamente, por el conocimiento que ustedes tenían, podría haber sido útil. Por tanto, nos resulta más a nuestro criterio mantener la pregunta 10 con las dos correctas y eliminar la 11 porque no tenemos cómo discriminar si ustedes sabían que no, por ejemplo, no es conveniente utilizar dos fármacos beta bloqueadores o dos fármacos de los inhibidores de la vía de la angiotensina. Por tanto, preferimos eliminar la pregunta 11. Continuando con el control, en la pregunta 12 el paciente continúa con sintomático, por tanto se le agrega eplerenona y la digoxina. La pregunta 12 les hicimos que nos contestaran cuál de las siguientes moléculas endógenas veía afectadas sus funciones con el uso de eplerenona. Y como bien les comentamos y bien habrán estudiado ustedes, la eplerenona es un bloqueador del aldosterona. Por tanto, lógicamente que la aldosterona era la respuesta correcta. Norepinefrina, por ejemplo, podría haber sido para un beta bloqueador, angiotensina 2 para losartán y endotelina, por ejemplo, bosentan, que los que leyeron el capítulo completo de los vasodilatadores, más bien de los vasodilatadores de los fármacos que alteran el tono de la musculatura lisa, habrán leído que fármacos como el bosentan son utilizados en la hipertensión pulmonar y que su blanco farmacológico es el receptor de endotelina, pero que solo su uso se ha centrado por sus efectos clínicos en la hipertensión pulmonar. Por tanto, aldosterona era la correcta. En la pregunta 13, ¿cuál de las siguientes aseveraciones señala la principal razón? Y esto es lo importante porque sale muy bien explicado y lo comentamos, es que la eplerenona y la espironolactona tiene dos utilidades. Primero, prevenir la hipocalemia de los fármacos diuréticos de uso habitual, como en este caso el más habitual furosemida para la insuficiencia cardíaca, pero el agregarlo a la terapia no se debe de la insuficiencia cardíaca para prevenir la hipocalemia, sino porque tiene probados efectos, como aparecen en estos gráficos, en la mortalidad de los pacientes. Por tanto, se agrega un fármaco como la eplerenona porque mejora la sobrevida de los pacientes en la insuficiencia cardíaca, sumado al beta bloqueador o al bloqueador de la vía de la angiotensina, ya sea enalapril o losartán. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no se utiliza triamtereno o amilorida, que también previene la hipocalemia? Porque esos fármacos no han demostrado mejorar la sobrevida y por tanto no se utilizan para eso. Y es por eso que la respuesta correcta de cuál es la principal razón de agregar eplerenona es porque disminuye la mortalidad de los pacientes. La pregunta 14 es ¿cuál de las siguientes razones indicaría una razón para considerar el retiro de la eplerenona? En este caso tenemos 4 alternativas. El aldosteronismo no tiene sentido porque para eso se ocupan estos tipos de fármacos. Los antagonistas del receptor de aldosterona para tratar el aldosteronismo. La ginecomastia, de hecho, producen ginecomastia, pero en este caso es la espironolactona. Y ahí me enfocaba esta pregunta, que es todo lo contrario que hicimos en la retroalimentación, en el que en el cuestionario les comenté que que la espironolactona generaba un problema de tipo ginecomastia en el paciente. En este caso,
la eplerenona tiene una selectividad por el receptor de aldosterona más que por el de andrógenos, por tanto no causa ginecomastia. Y ahí la diferencia. Si hubiera sido acá espironolactona, ahí podríamos estar hablando de esta respuesta. Y la alcalosis metabólica, lo mismo que la hiperpotasemia. Los fármacos de este tipo pueden generar hiperpotasemia y acidosis metabólica, contrario a la aldosterona, que genera hipopotasemia y alcalosis metabólica. Por tanto, la respuesta D no es porque esto lo genera la aldosterona, y su antagonismo genera hiperpotasemia. Y es por eso que una complicación del uso de este fármaco y que podría llevar a reducir la dosis o incluso su retiro es la hiperpotasemia, sobre todo con el uso de fármacos como el enalapril. En la pregunta 15, ¿cuál de los siguientes efectos farmacológicos da cuenta de la utilidad de digoxina? Como bien lo comentamos, la digoxina es un inhibidor de esta molécula, de la sodio-potasio ATPasa, la cual saca sodio para ingresar potasio, para restaurar el equilibrio iónico. Para regular el sodio y el calcio, este sodio se intercambia por calcio para su eliminación. Cuando se acumula sodio por la inhibición de esta enzima por la digoxina, el calcio se acumula calcio en el citosol y eso promueve que el retículo sarcoplásmico incorpore calcio en su interior. Por tanto, aumentan las reservas de calcio en el retículo sarcoplásmico para que en una posterior potencial cardíaco se libere más calcio, generando un mayor efecto inotrópico. Aumenta la conductancia del nódulo o del nodo auriculoventricular, de hecho generan lo contrario, como ya les comenté en la retroalimentación, promueven o facilitan el efecto de la acetilcolina a través del nervio vago, lo que potencia o lo que disminuye más bien la conductancia del nodo. Aumentan la secreción de norepinefrina, no tiene efecto a nivel de norepinefrina en los nervios simpáticos, y la respuesta D aumenta la secreción de acetilcolina en nódulos senoauricular. Esto lo podrían hacer o podría considerarse correcto, que aumentan la secreción de acetilcolina, no obstante, no es la utilidad de la digoxina en el paciente, ya que esto podría ser utilizado en pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular, con posterior taquicardia ventricular o taquicardia cardíaca, y en ese caso, en algunos casos se da digoxina para el control de esta arritmia. Pero en este caso, el paciente recibe digoxina no para controlar su arritmia, sino para mejorar su efecto, su función cardíaca. Por tanto, la respuesta correcta era la A. En la pregunta 16, ¿cuál de las siguientes sería una precaución a la hora de administrar y o mantener la terapia del paciente con digoxina? En este caso, aparecía bien explicado y lo comentamos, es que la hipocalemia o hipopotasemia favorece los efectos tóxicos arritmogénicos de la digoxina. ¿Por qué se produce esto? Disculpen, dejen volver un poco atrás. En la sodio-potasio ATPasa, el potasio es reconocido por la bomba en su lado extracelular y el sodio por el intracelular. En esta zona de unión del potasio es donde se une la digoxina. Por tanto, si ustedes tienen hipopotasemia, baja potasio extracelular, hay mayor afinidad o no hay competencia con la digoxina, por tanto la digoxina tiene mayor efecto. Por tanto, en pacientes hipopotasémicos, la digoxina tiene un efecto cardiotóxico, generando lo que aparece acá, postdespolarizaciones tardías, postdespolarizaciones tempranas, que pueden potenciar los efectos de la digoxina para generar arritmias ventriculares o auriculares, dependiendo de la concentración. Por tanto, la hipopotasemia es la precaución a la hora de administrar o mantener la terapia del paciente. Fibrilación auricular no es una precaución, de hecho es una indicación de la digoxina. La insuficiencia hepática, no, más bien la eliminación de este fármaco es por vía renal, por tanto hay que tener precaución con la insuficiencia renal, y la coadministración con enalapril no tiene mucho asidero, ya que el enalapril podría generar hiperpotasemia y de esa manera generar disminuidos efectos, pero la principal, pero no se toma en cuenta clínicamente esta
este posible efecto. Más bien, la hipopotasemia claramente genera los problemas cardíacos atribuibles a la digoxina. Las últimas preguntas tienen que ver con este último caso, una paciente con fibrilación auricular, con taquicardia, que recibe el rivaroxaban como terapia anticoagulante para prevenir los efectos trombóticos, sobre todo a nivel cerebral, y un fármaco que disminuya la frecuencia cardíaca, requiere la paciente. Luego de controlada la urgencia, se da de alta con tratamiento ambulatorio que controle la frecuencia cardíaca hasta el próximo control. ¿Cuál de los siguientes fármacos usaría usted? Como lo comentamos en la retroalimentación anterior del cuestionario, los fármacos que controlan el ritmo, acá está la digoxina, yo les comenté que en la fibrilación se puede usar digoxina, pero básicamente se utilizan beta bloqueadores y no aparecen acá, pero también se pueden utilizar los bloqueadores del calcio. Y ahí va la respuesta en que, ¿por qué no es amlodipino? Porque es un bloqueador periférico, digámoslo de esa manera, de los vasos arteriolares. Por tanto, su efecto principal es vasodilatación arteriolar y no tiene un efecto marcado en las dosis terapéuticas a nivel cardíaco. Por tanto, no disminuye, no afecta primordialmente la frecuencia cardíaca. Adenosina, como lo vimos en el cuestionario, tiene efecto marcado para prevenir la taquicardia producida por fibrilación auricular o cualquier taquicardia supraventricular. No obstante, no es de uso ambulatorio porque se tiene que utilizar por vía parenteral. Y el esmolol, lo mismo, también puede controlar como un beta bloqueador en forma aguda. No obstante, como bien vieron y como lo comentamos en algún momento, el esmolol tiene una vida media ultra corta que requiere su aplicación intravenosa. Por tanto, el único fármaco que, bueno, aparece acá en forma coincidente, pero el único fármaco utilizado para controlar la frecuencia a nivel ambulatorio de esta lista es bisoprolol. En la pregunta 18, el paciente continúa con su fibrilación auricular, lo que obliga a utilizar un fármaco que controle esta fibrilación. Para ello se ocupa amiodarona, por tanto les preguntamos, ¿qué hace la amiodarona para controlar esta fibrilación? Como bien aparece en estas figuritas, lo que hace la amiodarona es evitar esta reentrada. Todavía no se sabe muy bien, bueno, existen distintas etiologías para explicar la fibrilación auricular, entre ellos dilatación de las aurículas o focos ectópicos en las aurículas, también pueden ser, pero que generan o que pueden generar estas reentradas. Cuando se produce esta reentrada, lo que tiene que encontrar este flujo de reentrada es un sitio que se encuentre repolarizado para volver a activarse. Lo que hace la amiodarona y otros fármacos es aumentar el potencial de acción o más bien extender el periodo refractario. Por tanto, cuando ingrese la reentrada, cuando llegue la reentrada, este sitio donde llega la reactivación se encuentra todavía en etapa refractaria y por tanto se interrumpe esta reentrada y se normaliza el electrocardiograma, o sea, se vuelve a ritmo sinusal. Por tanto, se interrumpe esta arritmia. Y de esa manera, aumentando la repolarización auricular, que es lo que la repolarización se produce por bloquear los canales de potasio. Lo que disminuye el umbral de excitación del nodo. Esto, de hecho, generaría todo lo contrario. De hecho, aumenta el umbral de excitación del nodo para que requiera más energía o requiere una mayor entrada de sodio o un potencial a mayor frecuencia para inducir la excitación del nodo senoauricular. Activa canales de potasio, todo lo contrario, es un bloqueador del canal de potasio y disminuye la conducción del nodo. Esto en sí lo puede hacer, pero como les comenté, la fibrilación auricular y la taquicardia ocurren antes del nodo. Por tanto, la disminución del
del potencial o de la conducción del potencial a través del corazón, lo que nosotros requerimos es un efecto anterior al nódulo auriculoventricular. Por tanto, la disminución no va a controlar la fibrilación auricular, podría controlar la frecuencia cardíaca, como bien aparece en esta diapositiva en el que la amiodarona se utiliza para controlar la frecuencia en algunos casos. Pero en este caso lo que nosotros queremos controlar es la fibrilación auricular que ocurre en la parte anterior o antes de la conducción en el nodo auriculoventricular. En la pregunta 19, ¿cuál de los siguientes parámetros o funciones analizaría usted como seguimiento al uso continuo de amiodarona, tomando en cuenta su consabida toxicidad? Aquí aparecen cuatro exámenes o funciones que podríamos analizar, y como les comenté, como bien saben, ahí aparece en el libro guía, y como lo comentamos, la fibrosis pulmonar es uno de los efectos adversos más serios atribuibles a la amiodarona. Por tanto, la función pulmonar es la respuesta correcta para seguir en el tratamiento de los pacientes. También se puede seguir la función hepática, la función tiroidea, pero no afecta en gran medida el hematocrito o la función auditiva o problemas gastrointestinales superiores para realizar endoscopías periódicas. Por tanto, la respuesta correcta era función pulmonar por su efecto adverso a nivel de pulmón. Y la última pregunta tiene que ver con que el paciente se le tuvo que cambiar amiodarona por dronedarona, y cuál de las siguientes alternativas da cuenta de este cambio. Y como bien aparece acá, ustedes ven la diferencia química estructural entre los dos fármacos, y es este yodo. Estos grupos yodo que afectan la función tiroidea, en parte, por ejemplo, por afectar la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, también por actuar directamente en los receptores de la hormona tiroidea, y también por otros efectos que no aparecen acá, como por ejemplo la incorporación de yodo en la glándula, y entre otros efectos que afectan la glándula. Por tanto, al al quitarle estos yodos para cumplir su efecto, la dronadarona tiene varios de los efectos adversos asociados a amiodarona, pero se ha disminuido los efectos en las alteraciones de las hormonas tiroideas. Y por tanto, la respuesta correcta era la D, que el paciente pudo experimentar alteraciones tiroideas, ya sean hiper o hipotiroidismo, y esa sería la explicación de este cambio, ya que amiodarona presenta más efectos antiandrogénicos. Amiodarona no tiene efectos antiandrogénicos como los producidos por espironolactona. La paciente mostró aumento de enzimas hepáticas. No hay diferencias en este caso entre los dos fármacos, y dronadarona no tiene un mejor perfil farmacocinético. Por tanto, la respuesta correcta era la respuesta D respecto al problema a nivel tiroideo. Bueno, estimados alumnos, estimadas alumnas, esa era la retroalimentación del control. Espero les haya ido bien y hayan comprendido y quisimos explicarlo acá para que sea más claro el por qué se eliminó una pregunta, que es las 11, y se mantuvo y se consideraron dos correctas en la pregunta número 10. Espero les haya quedado claro, y cualquier consulta estamos dispuestos a contestar sus dudas. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en alguna próxima ocasión.